el día de hoy en la conferencia mañanera salió un tema del cual la realidad es que no había dado tanto de qué hablar ayer, pero como cuando saca algo el Reforma, cuando saca algo Latinus, en el que difunden una mentira, y como lo dice el presidente López Obrador, la mentira cuando no mancha tizna, pues bueno, Reforma se había asegurado que de parte del ministro Arturo Saldívar se había realizado un conteo irregular, que no habían sido 7 los ministros que habían votado a favor de la inconstitucionalidad de la ley eléctrica, sino habían sido 8, lo cual, pues en ese momento, de ser cierto, hubiera quedado 8 contra 3, lo cual habría alcanzado las 2/3 partes para declarar inconstitucional la ley eléctrica en la Suprema Corte de Justicia. Ante esto, el día de hoy el presidente López Obrador aseguró y le dijo a Reforma que bueno, que sostiene que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, sí contó bien los votos para declarar constitucional la industria eléctrica, e invitó a Diario Reforma a que analice el video y cuenten bien ya los votos que se dieron en la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Viendo, ojalá y los del Reforma, Junco, tenga oportunidad de revisar el video de cuando se llevó a cabo la votación de los 4 que se necesitaban para declarar constitucional la ley eléctrica. Porque llegó un momento en que el presidente Saldívar dijo: esto es muy importante y hay que aclararlo. A ver, porque habían 2 ministros que no se definían por entero, por completo. Entonces le preguntó. Sí, en efecto, habían 3, faltaba 1. Y habían 2 indecisos. Y le preguntó, me acuerdo, al ministro el nieto de don Antonio Ortiz Mena, ¿sí? Y dijo: estoy de acuerdo. Ese fue el 4º voto. Y en la segunda votación, ese mismo ministro dijo: en eso no, que tenía que ver con lo de las hidroeléctricas. Pero la primera, que tenía que, o estaba relacionada con la constitucionalidad, fue un voto. Y la otra, él ya no votó, quedó 3, pero votó a favor el ministro Jesús. Esta maniobra y esta jalada de Reforma y de quienes también promovieron esto es que diario como que mandan un boletín a todos los medios, ¿verdad? Como que hay un centro de mentiras. Y Reforma se campeó en esto. Ya creo que ella es la que emite los boletines para que la mentira de cada día se difunda en todos los medios, radio, televisión y periódicos. La verdad es que quienes estuvimos viendo y sabemos un poquito de todo esto, es que las reformas en la Constitución se hacen, digamos, por artículos, por fajas, por temas. Como dijo el presidente López Obrador, en el caso de las hidroeléctricas, no, dijo, ¿no? Por ejemplo. Y así. Entonces, los ministros votan en lo general, pero también votan en lo particular por las diversas reformas. Entonces, el presidente Saldívar sumó los votos que habían por el tema de la constitucionalidad, y así es como se fue sumando
se fue sumando el voto hasta llegar a tener la mayoría, ¿verdad?, en favor de la ley, de que era constitucional, ¿verdad? O no era inconstitucional, porque ahí se manejó mucho esto, que es que la demanda, digamos, los amparos, ¿verdad?, eran en el sentido de que era inconstitucional. Entonces se habló sobre esto es inconstitucional. Pero fueron los ministros votando por cada caso. Sí. O sea, cada reforma se votó por separado. Ellos iban ahí mandando su voto por medio electrónico al ministro secretario, al que lleva las cuentas, y ahí se fue haciendo esta cuenta hasta llegar al hecho de que ya el ministro, como él dice, el hijo de Ortiz Mena, no sé cómo se llama. Ortiz Pinquet. No, ¿Sí, no. El hijo de Ortiz Mena. No, Ortiz Mena, el hijo es X, ¿no? Pero bueno, es muy conocido, usa también, gracias a Dios, usa el mismo nombre de alguien tan prestigiado como don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de López Mateos y también de Díaz Ordaz. Entonces, este hombre, al final de cuentas, dio también, estoy de acuerdo, al final. ¿Por qué? Porque ya era la votación de los últimos aspectos de la reforma. Y ahí es donde se construye ya todo lo que es la mayoría en favor de la constitucionalidad de la ley. Que era, o sea, no es inconstitucional. O sea, eso también revolvió mucho el concepto. Y en eso se agarra reforma para hacer cuentas así, a lo tonto. Y no es así. No es así, porque incluso allí se fue viendo cómo iba marcando, incluso hasta pusieron incluso una especie de barritas donde fueron apuntando qué ministro apoyaba la reforma al artículo fulano, qué ministro, y así se fue. Entonces no hubo ningún problema realmente en conteo, porque no se hace por el paquete, sino se hace por partes. Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena, sí, eso fue exactamente. El hijo, no, el nieto no se llama Antonio, creo, ¿no? Antonio Ortiz Mena, me dicen aquí, sí. Sí, bueno. Ahí lo importante de esto es que la reforma, una vez más, miente, busca confundir, busca que hayan demandas sobre el tema de que aclaren que hay otra sesión de la Suprema para aclarar puntos, en fin. Todo es leguleyo, todo es retrasar, todo es poner en duda, todo es mentir, como bien dice Alarraqui, hay que mentir. Y como decía el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, decía, una mentira para que te la crean tiene que ser muy grande. Entonces, el Reforma lanza mentiras muy grandes. Es experto en lanzar mentiras grandes, pero ahí se queda eso. Y hoy le contestó el presidente muy bien. Y pues que siga, ¿no? Mañana a ver qué tema sale, ¿no? Pues bueno, también ya respondió, aparte del presidente, la Corte aclara la polémica. El director de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia desmintió la versión de que los votos de los ministros tras la discusión de la ley eléctrica hayan sido mal contados. La votación de los ministros está clara y no va a cambiar, aseguró César Castillejos, director de Comunicación Social. Vamos a escuchar rápidamente nada más lo que fue el cómo se hicieron los votos. Es un minutito para que quede claro. Aquí, claro. ¿Qué es lo que tiene que contar? Aquí dice cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra. El número mágico aquí para que se hubiera echado abajo es el 8. Cualquiera de votación en 8 iba para abajo. La realidad es que aquí ninguna votación alcanzó los 8 ministros de la Suprema Corte. Vamos a escuchar un pedacito de lo que pasó hace un par de semanas. Gracias, señor ministro. Señor vicepresidente, me permite informarlo que existe votación mayoritaria a favor de la propuesta de reconocimiento de validez respecto al artículo 4, fracción primera, 9 votos, respecto del artículo 12, fracción primera, unanimidad de 11 votos, respecto del artículo 35,
mayoría de 10 votos. Y respecto del artículo 108, fracción quinta, mayoría de 8 votos. Votación en contra del artículo tercero, fracción quinta, 6 votos. Cuarto, fracción sexta, 7 votos. 26, 7 votos. 53, 7 votos. 101, 6 votos. 108, fracción sexta, 6 votos, y 126, fracción segunda, 6 votos, por lo que se desestima respecto a estos numerales. Gracias, queda aprobado así. Y consulto al Pleno. Señora ministra. Brevemente, gracias. Cuarto, fracción sexta, ¿cuántos votos? Pues ahí está de nueva cuenta para que quede claro y no haya duda alguna, no se llegó en ningún momento a la mayoría que necesitaban. Y es que había una duda porque era también lo que se manejaba. A ver, ¿por qué si en la Suprema Corte de Justicia más ministros votaron porque se declarara como inconstitucional y aún así se declaró como constitucional? Yo ponía el ejemplo muy claro de lo que pasó el domingo en la Cámara de Diputados. Si nos vamos a los números y lo vemos así de simple, dirías, bueno, pues son más los diputados que votan a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sí, son 270 contra 220 y cacho. 23. ¿Qué es lo que pasa? Que se requerían 2/3 partes, es decir, 300 y piquito ministros contra los 100 y cacho que fueran. Es decir, para sacar y volver la reforma electoral que pudiera pasar sobre la Cámara de Diputados. ¿Esto no pasó? Bueno, pues lo mismito que le pasó a la reforma eléctrica del presidente en la Cámara de Diputados, lo mismo pasó, pero a la inversa, en la Suprema Corte de Justicia. La oposición o los ministros opositores no lograron las 2/3 partes para poder desechar y hacer esta ley eléctrica como inconstitucional. Es lo mismo, solamente que una cosa pasó en la Suprema Corte y una cosa pasó en la Cámara de Diputados. Pero bueno, como siempre, estos medios de comunicación de desinformación, como lo dice el presidente, pues intentan confundir a algo que la realidad es que pues no todos son licenciados en Derecho ni tendrían por qué saber todos los tecnicismos, pero bueno, aquí queda ya clarito y bien explicado, don Nacho. Y cómo se fue viendo, el mismo secretario Castillejos va diciendo, ¿no? Este punto, tiene 7, 8, la verdad que tuvo algunas hasta unanimidad. Entonces, la verdad, hay que aclarar nada más también nosotros, para nuestro público, que lo que se votó, lo que se declaró constitucional en la Corte fue la reforma a la ley eléctrica, la LIET que le dice, ¿no? Entonces, a la ley eléctrica. Es una ley secundaria, porque López Obrador reformó una ley secundaria primero, fast track, un poco así, y terminó así como piensa que va a terminar también lo del litio. Y bueno, ahí esa ley pasó y ya está vigente ahorita. Hay nuevos amparos y eso, pero pues ya lo están rechazando. Y ahora, obviamente, lo que se votó en la Cámara era una reforma constitucional. Son 2 niveles. La reforma constitucional, ¿verdad?, es acá arriba del todo de la ley máxima de la nación. Pero las leyes secundarias son las que verdaderamente le permiten operar a Pemex, a la CNDH, al INE, y todo eso tienen también las leyes secundarias. La ley electoral es la que crea el INE, no lo crea la Constitución. Nada más la Constitución lo menciona, así en un rengloncito. Ya las leyes secundarias son las que instrumentan todas las decisiones que haya en la Carta Magna. En este caso, López Obrador usó su capacidad de reformar la ley de la industria eléctrica, que es secundaria. Él también quería que quedara en la Constitución, no se pudo, ya no se va a preocupar por eso, ya la reforma la ley secundaria está aprobada en la Suprema Corte. Esa ya no tiene ningún problema. Ahora, pues viene lo del litio, ¿no?